A partir de 1933, la organización confederal va a entrar en una dinámica muy diferente a la que va a llevar al año 31-32, es decir, va a ser una dinámica en la cual se va a aplicar la gimnasia revolucionaria. Pues con esto quiero decir que nos vamos a introducir en el tema de las insurrecciones periódicas, siendo las más importantes las que se van a celebrar en enero de 1933, la de diciembre de 1933 y posiblemente en la que no participó de una forma directa, pero sí que contribuyó con algunas acciones fundamentalmente en Asturias, como va a ser la de octubre de 1934. En el año 1933, la CNT, juntamente con todas las organizaciones de tipo afines o del entorno, van a organizar o van a intentar organizar un comicio en el cual se va a intentar discutir todos los problemas que se están planteando en el seno tanto del movimiento obrero como del movimiento específico. Se convocará un congreso ordinario para el mes de junio de 1933 en Madrid. Este congreso, por razones de seguridad, será suspendido 15 días antes por la autoridad gubernativa, pero sin embargo va a dejar un bagaje fundamental, que va a ser fundamental posteriormente para lo que podríamos llamar la revolución que se va a producir durante la guerra civil en el periodo de julio del 36, marzo de 1939. Es decir, con eso lo que quiero decir es que cuando se llegue a 1936 no se va a llegar sin conocer nada, se va a llegar ya con una orden del día sobre temas determinativos y muy eficaces para poder comenzar a iniciar el proceso revolucionario que va a transcurrir. Yo en este momento os voy a leer y os voy a comentar el orden del día que se había discutido ya en los sindicatos, en las secciones sindicales o en los diferentes organismos o entes de la organización. Esta orden del día está compuesta nada menos y nada más que de 37 asuntos, es decir, 37 puntos. En esos 37 puntos podéis ir comprobando poco a poco cómo muchas de las cuestiones fundamentales que se plantean en la Revolución de 1936-1939 estaban ya discutidas. Vamos a comenzar con el orden del día. El punto número 1 del orden del día es la apertura del Congreso. No hace falta decir lo que es la apertura del Congreso. Simplemente hablan los comités, en estos momentos pues podríamos decir el secretario general, etcétera, 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 el porqué de la convocatoria del Congreso. El punto número 2, nombramiento de mesa de discusión. Es decir, se elabora una mesa de discusión en la cual se elige un secretario de actas, normalmente en un congreso dos secretarios de actas, un secretario de palabras y un presidente de debate, o presidente en aquellos momentos del congreso. El punto número 3, el nombramiento de la mesa normalmente se hace al principio de cada sesión. En muchas ocasiones, para que la faena ya esté adelantada, se efectúa después de terminar la sesión anterior. En el punto número 3 tenemos el informe del Comité Nacional, es decir, todos los entes del Comité Nacional en este aspecto informan de su gestión llevada a cabo durante un determinado tiempo para que el Congreso valide si la gestión es correcta o no es correcta. En el punto número 4 ya tenemos una de las cuestiones fundamentales que se va a discutir en el propio Congreso y que va a ser muy necesaria. Y el punto número 4 dice: ante las proporciones que alcanza actualmente el paro forzoso, cree el Congreso que mientras no se ha transformado el sistema capitalista es conveniente atenuarlo en lo posible mediante el establecimiento de la jornada de 6 horas. ¿Qué medios pueden permitirlo? Con esto el Congreso ya se plantea un acuerdo que viene ya desde los plenos del año 31, desde los plenos del año 32, en el cual ya se había acordado la jornada de 6 horas, pero que aquí ya se va a discutir y además va a proporcionar a la organización
la posibilidad de tener unos medios y sobre todo de tener unos acuerdos concretos y precisos sobre la jornada de 6 horas. En el punto número 5, el Congreso va a preguntar ¿cuál ha de ser la actitud de la Confederación Nacional del Trabajo ante el peligro de amenaza de una guerra y en qué forma habrá que oponerse a ella si llega a estallar? Con eso quiero decir que ya la militancia se comienza a plantear que si se produjera un golpe de Estado, como los grupos constituidos en los sindicatos a partir del Pleno de Nacionales Regional de 1928 clandestino, por efecto, ¿qué respuesta se va a dar? ¿Qué tipo de organización va a estar constituida y de qué forma vamos a actuar? Es decir, por tanto, las jornadas de julio de 1936 no va a haber una improvisación, porque ya va a existir un acuerdo base en el cual los militantes van a saber a qué atenerse, igual que en la constitución de comités, como en la constitución de órganos que coordinen la acción contra el levantamiento militar. En el punto número 6, teniendo en cuenta que la región del centro tiene exceso de poblaciones importantes a su cargo y que por ello no se pueden atender debidamente a la propaganda, se cree conveniente ir a la creación de una nueva regional que incluya otras localidades o otras provincias como Valladolid, Valencia, Zamora, Salamanca y Burgos. Es decir, la organización que comienza a crecer de una forma importante, aunque nosotros si vemos los textos de historia, veremos que a partir del 33 todos los historiadores nos dicen que la organización era al revés, que estaba perdiendo capacidad de crecimiento. Sin embargo, los puntos del orden del día nos están planteando que la organización está creciendo en puntos que durante los años 30 no se tenía ningún foco de militante. En el punto número 7, ¿cree o no el Congreso necesaria la organización de las federaciones de industria? En caso afirmativo, ¿cuál es la verdadera función que están llamadas a desempeñar? ¿Se cree por necesario que esta cuestión debe quedar conforme a la que dejó el Congreso Extraordinario? Pues si nos remitimos al Congreso de 1931, veremos cómo nos dejaron las organizaciones, las federaciones de industria. Y aquí podemos ver, en lo que es las federaciones de industria, que nos dice que la Federación Nacional de Industria en el centro de las relaciones de los sindicatos de una industria determinada esparcidos por las distintas regiones del país. Y también nos dice que la Federación Nacional de Industria, por misión de los sindicatos de la industria que ella representa, y coordina su acción industrial sobre el terreno técnico, económico y profesional, sin que les sea permitido invadir otras zonas de las actividades sindicales de orden general, cuyas funciones competen completamente a los sindicatos y a los organismos federales y confederales no industriales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues esto quiere decir simplemente que las federaciones de industria son un ente especial, un ente que nada más abarca situaciones especiales de la organización, es decir, situaciones concretas profesionales, mientras que los sindicatos son un ente generalista que abarcan toda la vida y toda la esencia de lo que es el sindicato y la confederación. Por tanto, no se puede confundir nunca los planteamientos de una federación de industria o de la actitud orgánica de una federación de industria con lo que es un sindicato de industria. Dicho esto, me voy a la orden del día que estábamos discutiendo, y en el punto número 8 podemos comprobar que dice la actitud de la CNT frente a la represión gubernamental. Es decir, cuando se reorganiza la CNT en mayo de 1931, nos encontramos con una parte de la organización, podríamos decir la organización con más militancia, la organización con más tiempo, la organización con más veteranía, es decir, los viejos cuadros de la CNT, deciden darle a la República un tiempo para que ésta se pueda desarrollar sin buscarle ningún conflicto importante. Pero dejado ese tiempo y viendo que la República
pues continúa de una forma represiva prácticamente igual que la monarquía, pasa a la acción. Y es cuando la CNT monta, podríamos decir, los diferentes conflictos, que puede ser el conflicto de enero de 1932 en Figos, el conflicto de 1933 en enero del 33, o el conflicto que podríamos decir importante del 29 de mayo de 1933, o la posterior jornada importantísima revolucionaria de diciembre de 1933. Entonces, ante esta actitud, la República, a partir de 1932, crea una ley en la cual todo lo que no esté de acuerdo con los planteamientos que ella considera necesarios dentro de esa ley, pasa a ser un vulgar delincuente. Es la famosa ley, aquella ley de vagos y maleantes, o la ley de ataque a la República, etcétera, etcétera, etcétera. Será una ley muy polémica, porque con esta ley la República podrá detener a cualquier militante obrero, sea de la organización que sea, y no le tendrá que aplicar ningún tipo de juicio y simplemente lo podrán detener bajo la figura, podríamos decir, jurídica de preso gubernativo. Es decir, te detengo porque me parece que eres sospechoso o has participado en algún acto directivo y te suelto cuando me vaya bien, sin necesidad de presentarte delante del juez. Ese es el planteamiento del punto número 8. Entonces, en el punto número 9 tenemos también propaganda y organización. Entonces, la Organización Confederal se plantea forma de llevar a todos los mineros y a todos los campesinos de España el conocimiento de las tácticas y de los principios de la CNT. Es decir, si desde el mundo de la historia, como antes me he repetido, se nos está diciendo que la Organización Confederal estaba decreciendo, ¿cómo es que la CNT se está planteando en entrar en campos que hasta ahora eran para ella vírgenes totalmente? Es decir, tenía muy poca influencia y muy poca incidencia. Es decir, con esto lo que me quiero referir es que se estaba planteando el crecimiento de la organización. En el punto número 10 vemos cómo hay conveniencia de unificar la acción sindical de España con la CGT de Portugal o bien fundirlas en un organismo ibérico. Es decir, lo que se había planteado ya con las específicas, en este caso la Federación Anarquista o la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias a nivel península ibérica, se estaba también planteando en el seno de la CNT con el objetivo de que si se llegaba en un momento determinado a poder hacer un proceso revolucionario, fuera todo el proceso revolucionario a nivel de península ibérica, que ellos consideraban que era fundamental, ya que partían de la base que lo fundamental para el movimiento obrero es el internacionalismo, el cual venía ya adquirido y venía sobre todo ratificado desde la primera internacional. En el punto número 11, el problema de la tierra. Entonces, se planteaba la organización, ¿qué hacemos? Reforma agraria, ley de términos, aparcería, es decir, ¿qué soluciones le va a dar la organización a estos planteamientos? Además de las soluciones que posiblemente le dé otro tipo de organización, pero ¿qué soluciones le vamos a dar nosotros a este tipo de planteamientos? En el punto número 12, ¿en qué forma puede la CNT patentizar su solidaridad a los camaradas anarquistas perseguidos y secuestrados por el gobierno comunista dictatorial de Rusia? Es decir, ya nos estamos planteando en el seno de la propia CNT y en el seno del propio movimiento obrero de que el paraíso comunista no es tanto paraíso comunista. La propaganda comunista ha hecho un trabajo muy eficaz, pero sin embargo ya se tienen datos, ya se tiene información que la dictadura del proletariado es eso, una dictadura del proletariado, que el famoso socialismo que predica el marxismo pues está estancado. Es decir, no se puede pasar de la dictadura del proletariado, como ellos han pretendido siempre, al socialismo que ellos dicen que es su anhelo. Es decir, están estancados en la dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado está creando una represión a niveles francamente increíbles, como son torturas, pero sobre todo como son liquidaciones físicas por medio de juicios o de represión, de liquidaciones, etc. Entonces, la propia CNT se está planteando
con los compañeros que existen o con la internacional anarquista, ¿qué solución le vamos a dar a lo que está pasando en la Unión Soviética con el movimiento obrero anarquista de la Unión Soviética? Eso también se va a discutir en el Congreso. En el punto número 13, ¿puede algún comité local, regional o nacional revocar los acuerdos de una asamblea de un sindicato, siempre que no vulneren las tácticas y principios de la CNT? Que tenemos un punto fundamental en el seno del movimiento obrero y sobre todo en el seno del movimiento obrero de carácter anarcosindicalista, que es el federalismo. Es decir, un comité superior, como se le llama, puede revocar la actitud o el acuerdo de una federación local, de una sección sindical incluso, o de una federación comarcal, simplemente porque diga que es un comité. Está bien claro de aquí lo que se intenta interpretar es de que las organizaciones de base son las que toman los acuerdos y los comités son meros órganos de gestión. Es decir, ya os explicaré un poco cómo funcionaba, por ejemplo, cómo funcionaba el Comité Regional de Cataluña durante 1931 y 36. El Comité Regional de Cataluña durante 1931 y 1936, para elegir ese comité, se elegía a una persona. Los sindicatos, cuando asistían a un pleno, se convocaba un pleno a tal efecto, se elegía a una persona, era determinada, esa persona residía en un lugar determinado y en ese lugar determinado, cada sindicato de ese lugar determinado aportaba un delegado al comité de gestión, o SP, que es decir, secretariado permanente. Pero además, el pleno tenía por cada provincia de donde se celebraba la reunión, en su respectivo comité regional, 2 delegados por provincia, que eran los únicos que tenían potestad, siempre consultando a la organización, para tomar acuerdos. Es decir, el SP era un órgano simplemente de gestión, y los que en el comité regional, cuando había que desarrollar los acuerdos, tomaban la iniciativa de cómo se debían desarrollar los acuerdos, los hacían los delegados que habían sido elegidos en el propio pleno del comité regional para elegir al secretario del comité regional, porque eran los únicos que tenían potestad y mandato de las asambleas provinciales, de sindicatos. Con esto me quiero referir que cuando se reunía el comité regional se reunía el SP, su secretario general, y en el caso de Cataluña más 8 delegados que eran los que decían, porque ellos tenían los mandatos de los sindicatos, qué acciones se iban a llevar a cabo. Y el SP era el órgano, podríamos decir, directivo, que los iba a llevar a cabo, pero simplemente como un ente de gestión. Eso es lo que se está planteando aquí. En el punto número 14 se plantea algo muy interesante. Deben existir cooperativas y talleres colectivos dentro de la CNT. ¿Cómo deben ser estructurados? En caso afirmativo, es decir, ya nos estamos planteando un acuerdo que se va a desarrollar durante la Revolución. Durante la Revolución van a existir cooperativas en el seno de la CNT que van a tener sus estatutos, sus reglamentos y sus órganos de función, pero también van a existir talleres confederales que van a tener su normativa, sus estatutos, sus reglamentos y su funcionamiento orgánico. Es decir, con esto me quiero referir que cuando se llega al 36, todo lo que se aplica en el 36, en el periodo revolucionario, 36-39, ya se ha discutido todo. O se sabe más o menos el camino a seguir, porque ya se ha planteado todo a los sindicatos. Aunque el Congreso, el segundo Congreso ordinario de la CNT, que debía celebrarse en el 33, no se celebra porque se suspende 15 días antes por parte de la autoridad gubernativa, pero con eso se demuestra que sí que se ha discutido en los sindicatos y por tanto, cuando se llega al periodo revolucionario, no hay una reacción espontánea, ya hay una reacción de conocimiento porque ya se sabe lo que hay que hacer. Y eso ayuda mucho a que la intervención de industrias, tanto sean de guerra como las demás industrias, cuando se colectivizan, se socializan, funcionen
y tengan un resultado en un corto espacio de tiempo. En el punto número 15, aquí se plantea otra cosa muy interesante, que es, a fin de posibilitar el control efectivo del movimiento confederal, se considera necesario que los sindicatos contraigan desde ahora el deber de llenar mensualmente un boletín. Es decir, para saber la capacidad de cotizaciones que la organización tiene y, sobre todo, para poder controlar los efectivos que cotizan normalmente a los sindicatos. En el punto número 16 entramos en un punto francamente ideológico de una consideración importante, como es comunismo libertario. Se va a discutir lo que es comunismo libertario. Y no vamos a sacar la famosa ponencia de mayo de 1936, en el Congreso de 1936, donde sacaremos una pequeña ponencia sobre el comunismo libertario, que más bien será una ponencia de consenso que se va a hacer entre las dos formaciones importantes que en aquellos momentos estaban dentro de la CNT, que eran los treintistas por una banda y los faístas por otro. Se va a llevar a un consenso, y ese consenso va a ser el famoso dictamen de 1936 sobre el comunismo libertario, porque ya existían unos acuerdos que aún no se habían llevado, pero que se ratificarían en el pleno de regionales que se produciría en el mes de junio de 1933 debido a la suspensión del Congreso que tenía que hacerse. Y ya en ese pleno de regionales se van a sentar las bases concretas y efectivas de lo que era el comunismo libertario, tanto a nivel agrícola o campesino como a nivel industrial o a nivel de servicios. Tanto ya se estaba discutiendo. Entonces aquí ya lo vemos, que decir, en el punto, por ejemplo, organización de la producción y el cambio. Durante la revolución, después de la revolución, modo de adaptar las cooperativas a las necesidades de la nueva economía, funciones de las comunas o municipios, funciones de los sindicatos, relaciones del individuo con la colectividad, en cuanto no se refiere a la producción, relaciones entre la ciudad y el campo. Es decir, ya estamos discutiendo, eso ya se sabía, se tenía discutido, cuando se llega ya al proceso revolucionario. Es decir, el proceso revolucionario o el golpe de Estado ideado por los militares en julio de 1936 fue la oportunidad que la CNT aprovechó para hacer la revolución, porque ya prácticamente tenía construido todo un campo ideológico para poder funcionar. En el punto número 17 pone, suponiendo que al día siguiente de la revolución no fuera posible vivir plenamente el comunismo libertario, ¿considera el Congreso que deberán subsistir los sindicatos? En caso afirmativo, entonces caso afirmativo quiere decir que ya se supone que sí que van a existir los sindicatos. En caso afirmativo, ¿qué atribuciones han de tener en el desenvolvimiento de la nueva sociedad? ¿Tienen que circunscribirse a la organización económica sin invadir otras actividades de la vida? Entonces ya nos vamos a plantear la creación de consejos económicos, tanto a nivel local, regional, nacional, etcétera, etcétera, etcétera. En el punto, si vemos la orden del día que se va a plantear en este congreso, es francamente increíble, además muy rica. Y quiere decir que en aquellos momentos el movimiento obrero ya era lo suficientemente maduro para discutir todo este tipo de cuestiones. En el punto 18, ¿puede considerarse admisible que los comités, tanto locales como comarcales, regionales, sin previa consulta a los sindicatos, tomen determinaciones o den órdenes? Es lo que hablamos anteriormente. Si estamos en una organización federal, confederal, indiscutiblemente que las acciones de toma de decisiones precisas y concretas corresponde a los sindicatos, y dentro de los sindicatos a las secciones sindicales, a los comités de fábrica y a las propias secciones de los comités de fábrica. En el punto número 19 se plantea, ¿no sería conveniente el desenvolvimiento económico de la CNT que los sindicatos cuyo contingente de parados no exceda del 25% pagasen el sello confederal? Es decir, debido a la situación económica que tiene la organización, donde no hay subvenciones, donde no hay dinero del Estado, donde no hay ayudas de tipo local o comarcal, donde todo sale de las cotizaciones de los sindicatos, estos sindicatos se plantean la cotización a los comités superiores de la organización. Si no llega al 25% de cada sindicato, el número de parados que tiene, no los podría cotizar el sindicato. Es decir, el que está parado, si hay que dar 20 céntimos al regional y 10 al nacional,
y 10 autopresos, estos 40 céntimos de este 25% de afiliados, no los podría aportar el sindicato para que de esta forma la financiación de los entes confederales funcionaran, es decir, funcionaran las federaciones de industria, funcionaran los voceros, funcionaran los comités, es decir, hubiera recursos de tipo económico. Este es el planteamiento que se plantea dentro de la organización confederal. 20. Crea el Congreso que debe organizarse una campaña para atraer a la Confederación Nacional del Trabajo a las compañeras que prestan servicio con carácter de domésticas, es decir, dentro del vocabulario que utilizan ellos en los años 30 y que a veces nos choca a nosotros, el planteamiento de decir, bueno, lo que ahora entendemos por amas de casa, ¿por qué no cotizan a los sindicatos si están trabajando? Si este planteamiento, que ahora parece que hemos descubierto América, ya se estaba planteando en el año 33, en el seno de la CNT, y además se estaba planteando en un congreso, no en una reunión simplista o en una reunión de 3 o 4 y poca cosa más, sino se estaba planteando dentro del Congreso Confederal para darle una solución. Es decir, las mujeres que no trabajan en la industria privada o en los servicios privados o son funcionarias, son trabajadoras igual, por tanto, ¿por qué no tienen por qué estar afiliadas a una organización y tener los mismos derechos que cualquier obrero más? Es decir, ya es un adelanto brutal a las ideas que se estaban cuestionando dentro ya del seno de la CNT. En el punto número 21, cree que el Congreso que debe ser elaborado un plan sanitario de práctica aplicación durante el movimiento revolucionario. Es decir, la propia CNT se estaba planteando, si hacemos revoluciones, comienza a ser hora de que nos cuestionemos que si los militantes salen a la calle, si los militantes están armados, si los militantes están en revolución, tendremos que tener unos medios normales por si alguno cae herido o enfermo para dar soluciones. Es decir, el propio movimiento obrero ya se está cuestionando la creación de lo que llamaríamos las milicias. Es decir, las milicias no es que surjan de la nada, no es que los comités de milicias, los cree el Comité de Milicias Antifascista en el año 36, es que ya estaba cuestionado, es decir, ya esa cosa se había discutido, ya había la idea, ya había el embrión, y sobre todo ya se llevaba como acuerdo al Congreso. Que penséis que si se suspende un Congreso 15 días antes, los acuerdos ya están tomados y se pueden llevar perfectamente al Congreso. Por lo tanto, ya se han debatido, ya existen en mente, o aunque sean simplemente en un papel escrito, pero ya existen. En el punto 22, teniendo en cuenta que el sentido que al levantarse una regional, sea por lo que fuere, es de una vaguedad que se presta a con fuere, responda inmediatamente las refusiones que puedan ser peligrosas, etc. El punto número 23, necesidad de que los sindicatos cumplan sus deberes confederales con los comités correspondientes. Es decir, a partir de 1933 se produce en el seno de la CNT un problema que se dirá importante, porque la mayoría de los sindicatos retienen parte del sello confederal, y lo retienen en parte del sello confederal porque consideran que el sistema de votación de la organización, tanto en locales como en comarcales, como en regionales, como en plenos nacionales, como en comicios, en congresos, a partir de los 8 puntos, es decir, de más de 15.000 cotizantes mensuales, tienen la misma puntuación, podríamos decir, de puntos o numéricos, es decir, a partir de 500 a 1000 pues hay un punto, o antes de 500 hay un punto, de 500 a 1500 hay 2 votos, lo que llamaríamos vulgarmente votos, ¿no? Entonces, a partir de 15.000 cotizaciones, si son 8 votos y un sindicato tiene 40.000 cotizaciones, va a tener 8 votos igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos sindicatos grandes? Muchos sindicatos grandes hacen, si les cotizan 30.000 cotizaciones, pues nada más presentan a la federación local 20.000 cotizaciones, se quedan 10.000. 15.000 cotizaciones al comité regional, se quedan 15.000. Y 15.000 cotizaciones al comité nacional y se quedan 15.000. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué? Porque ellos tienen presos, porque ellos tienen escuelas, las escuelas de los sindicatos, porque ellos tienen cooperativas,
porque ellos tienen cooperativas también de consumo y porque ellos tienen una serie de necesidades, como pueden ser dispensarios médicos, que también tienen, incluso algunos, a partir del año 35-36, crean otro tipo de servicios como puede ser farmacia. Entonces, desvían estas cotizaciones porque a la hora de ir a un pleno van a tener los mismos votos con 15.000 cotizaciones que con 30.000 cotizaciones. Entonces, el propio Congreso se plantea el decir, bueno, no puede ser que sindicatos tan grandes desvíen tantas cotizaciones. Entonces, esto se va a discutir, ¿no? Punto 24, reorganización de la CNT. Es decir, la CNT va a ser un órgano de difusión que, además de Solidaridad Obrera, que era en aquellos momentos el que parecía que era el órgano nacional de difusión, el que se había convertido en el órgano nacional de difusión, que era la SODI, la CNT va a crear un órgano ya más orgánico, podríamos decir más consistente, que va a ser el diario CNT. Entonces, aquí se está planteando para que este diario traiga una serie de gastos, crea un cuerpo de redacción que se tiene que dedicar íntegramente al diario y por tanto crea unas despesas que son necesarias que se puedan cubrir con el dinero de las cotizaciones. Se está planteando cómo vamos a organizar la financiación del diario de la CNT, porque ahora en estos momentos tenemos el problema que está acarreando los deudas. Este es el planteamiento que hizo el Congreso. El número 25 se va a plantear la estructuración del Comité Nacional. Es decir, el Comité Nacional hasta ahora había sido un órgano que había estado dando vueltas, que se elegía cada vez que había una necesidad concreta y si no, orgánicamente, una vez al año. Y normalmente va dando vueltas, se elegía pues, un secretario general determinado, ese secretario general, si por ejemplo era de Cádiz, pues el Comité Nacional se iba a Cádiz. Entonces el planteamiento es, el Comité Nacional, además de todos los engranajes que se habían ido creando, si creamos en el Comité Nacional los delegados provinciales, si creamos en el Comité Nacional el Comité de Defensa, que también se va a ir agregando, si creamos en el Comité Nacional el Consejo Económico de estructura económica, ese Comité Nacional va a tener un funcionamiento muy amplio y por tanto se le va a tener que dar, que luego durante la Guerra Civil se le dará un nuevo cometido de funcionamiento. Y eso es lo que ya se está planteando. Entonces, cuando se llega al periodo revolucionario, cuando el Comité Nacional se cambie, cuando el Comité Nacional adopte una nueva estructura orgánica, esa estructura orgánica ya va a estar discutida. En el punto número 26, ¿en qué forma debe ser nombrado el secretario general del Comité Nacional? ¿Ha de ser elegido en el Congreso o bien por la localidad en que el comité resida? Es decir, el planteamiento va a ser, ¿elegimos secretario general o elegimos lugar de residencia del Comité Nacional? Eso es lo que se va a discutir. Con las nuevas transformaciones que se van a ir produciendo en el seno de la CNT a partir de la Guerra Civil, se va a elegir lugar de residencia del Comité Nacional. Y a partir de ese lugar de residencia del Comité Nacional, que pasará, sobre todo después de que se produce el 19 de julio de 1936, en el primer pleno nacional que se celebra en las regionales, se elige al compañero Vázquez del Sindicato de la Construcción de Barcelona como nuevo secretario general de la CNT. Mariana, que tenía el sobrenombre de María. O sea, a partir de ahí se elige Barcelona y dentro de Barcelona la Organización Confederal de Barcelona, la Federación Local de Sindicatos, elige al secretario general. Eso es cómo va a quedar orgánicamente a partir de la Revolución. Pues, 27. ¿Debe ser retribuido el secretario general del Comité Nacional? En una organización con 1,5 millones de afiliados, se le debe retribuir al secretario general. Aunque orgánicamente el funcionamiento no se ha retribuido, tenemos que decir que todos los secretarios generales y partes de miembros de algunos comités regionales y algunos comités nacionales, de la SOLIU, de Fragua Social, de la propia CNT, sí que eran retribuidos, pero eran retribuidos, podríamos decir, por medio de unas cajas de resistencia o de donativos que se creaban para mantener una serie de cotizaciones en lo que son los voceros como la SOLI o como
CNT o Fragua Social, la propia organización invertía una parte de las cotizaciones en estas retribuciones. Pero a los secretarios generales, como tenían dedicación plena, porque era una organización muy grande, y los compañeros que también estaban dentro de estos comités tenían una dedicación plena totalmente, era la propia organización, pero por medio de unos organismos que podríamos decir no muy orgánicos, por los cuales se retribuía a estos compañeros. Luego, 28, localidad que debe residir el Comité Nacional de la CNT. Aquí ya se da por hecho que la mayoría de la organización va a decidir adoptar el nuevo sistema, porque en el punto 28 ya se plantea, se diría conocer por las estadísticas que se habían hecho, por los sondeos que se habían hecho, que la organización o las ideas de la organización era de cambiar en lugar de la forma de elección del secretario general o del Comité Nacional. Se cree conveniente que los plenos nacionales de delegados regionales se celebren ordinariamente cada 4 meses. Ahora, actualmente, antes de este acuerdo, los plenos nacionales los convocaban los comités nacionales o las regionales que lo pedían dentro de situaciones muy concretas o excesivas. Aunque aquí yo creo que se está refiriendo a lo que son los plenos nacionales ordinarios, ya que los extraordinarios siempre se convocan cuando hay una situación compleja que hay que dar una solución. En el punto número 30, cree el Congreso que para realizar las cotizaciones de la CNT a la AIT hay que crear un sello internacional. Es un planteamiento de decir, bueno, si estamos dentro del Comité Nacional, si estamos dentro de la CNT y la CNT está dentro de la AIT, por lógica orgánica se tiene que cotizar. Hasta ahora, siendo la organización más grande y que les ganamos a todos de calle, que 10 o 12 veces todos juntos, somos los únicos que no cotizamos. Por lo tanto, nos planteemos una vez, damos una cantidad de vez en cuando, pero eso no es una cotización regular. Entonces, nos planteamos crear un sello de cotización, que a lo mejor puede ser 1 céntimo o 2, pero de 1,5 millones de afiliados, pues es bastante para una organización como puede ser la AIT. En el punto número 31, ¿cómo deben estar estructurados los comités progresos? Es decir, la organización ya se plantea que a partir de ahora, los presos gubernativos van a comenzar a aumentar de una forma considerable. Recordemos que en Cataluña, en enero del 36 había 9.000 presos gubernativos tenía la CNT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los comités propresos, además de ser comité propresos, van a tener una necesidad de infraestructura, de ayuda. Y además van a tener una necesidad de financiación, porque se va a tener que mantener a familias, se va a tener que mantener a compañeros que se cuiden precisamente de controlar, de proveer a todos los compañeros que están en la proyecto. ¿De qué forma van a funcionar estos comités propresos? Sobre todo que sean dinámicos y que den respuestas del día a día concretas, precisas y eficaces. El número 32. Manera de subvencionar a los comités propresos internacionales de Vigo y de San Sebastián. Es decir, el problema, como veis, se va agudizando y es un planteamiento como el punto 31. Punto 33. Se cree conveniente mantener el acuerdo del Pleno Nacional de Delegados Regionales celebrado en el 31, en el que ésta establece la trabazón entre la FAI y la Confederación Nacional del Trabajo en el Comité Propresos Nacional. Es decir, si la organización específica tiene también muchos presos que a la vez militan en la CNT, va a haber una fusión del Comité Propresos. El Comité Propresos que salga o que existan a partir de ahora van a tener esta misma estructura que vienen manteniendo hasta ahora, que se está planteando lo que luego llamaremos en el 36, julio del 36, CNT-FAI, ¿no? Se están avanzando posiblemente ya soluciones a los planteamientos que van a existir en el 36. 35. ¿Cuál ha de ser la actitud de la Confederación Nacional del Trabajo frente a las campañas disolventes de los reformistas? Es decir, aquí nos estamos planteando lo que va a ser la lucha que va a desembocar en el Congreso de 1936, en el pacto que va a haber en 1936 entre el trentismo y podríamos decir los sectores más duros de la sociedad.
Yo siempre digo que después de que en el 36 se pactó el acuerdo entre el trentismo y la CNT, nunca ningún militante de peso de la CNT, del sector trentista, abandonó la CNT. Es decir, ni los Perós, ni los López, ni los Fornell, a excepción de Pestaña, que había montado un partido político, pero todos los grandes pesos de la CNT, ninguno la abandonó. Es decir, ninguno se fue al Partido Comunista, a excepción de cuadros medios de la propia CNT, y en Cataluña especialmente gente de Sabadell, del Sindicato Mercantil de Barcelona, pero que no tenían el peso específico que tenían los grandes militantes del movimiento trentista. Y con eso me ratifico en que Joan Peiró, lo que él intentaba era retrasar la unificación de la CNT y el trentismo, con el objetivo de que ya habían absorbido prácticamente la local de Manresa, que la absorbieron ya antes del 36, pero querían absorber prácticamente toda la local de Sabadell antes de que cayera en manos de los comunistas y de la UCD. Entonces, por eso Peiró intentaba con los medios que tenía a su alcance, pero los planteamientos de Juan López con el trentismo valenciano hicieron que se precipitaran los acontecimientos, y ya en el mayo de 36, en el Congreso, en el cual fueron invitados todos los dirigentes trentistas, se planteó la unificación en un corto espacio de tiempo. Punto 36. Necesidad de que los cargos retributivos solo tengan un año de duración y que al cesar en ellos, quien los desempeñe no pueda desempeñar otros retribuidos hasta un año después. Esto es muy interesante porque el objetivo es, aunque existan cargos retributivos dentro de la organización confederal, lo que no podemos considerar es que la gente se vaya acostumbrando al cargo. Es decir, ahora tengo cargo, mañana tengo otro, ahora estoy en un comité nacional, mañana estoy en un comité regional, mañana estoy en una federación local, mañana estoy en una federación de industria, y llevo 20 años y no he dado un palo. Entonces creo un burócrata, un profesional del sindicalismo. Cuando estamos hablando de una organización anarcosindicalismo, que lo que tendríamos que crear son militantes con el objetivo de transformar la sociedad, no de crear de profesionales del sindicalismo. Y en el punto número 37, asuntos generales, y caben pues, los que aporten los sindicatos. Yo no hago mucho hincapié en este congreso, porque este congreso no lo cita nadie, este congreso de él no habla nadie, no sé por qué razón. Este congreso no se lleva a cabo ningún tipo de investigación sobre él, no se buscan, si existían acuerdos que deben existir, dónde están y qué tipo de acuerdos habían tomado y de qué manera y de qué forma, para saber que muchos de los planteamientos de este congreso son los que se reflejarán luego en el periodo 36-39. Cuando hablemos de consejos de economía, los consejos de economía se habrán discutido en los sindicatos. Cuando hablamos de colectivizar las empresas, de socializar los talleres, etc., todo eso ya se habrá discutido. Ya se tendrá como mínimo un bagaje importante, que luego además de la práctica del día a día, pues hará un fortalecimiento de lo que podríamos decir el funcionamiento de la organización. A partir de este congreso entramos en el periodo de 1934, donde se va a celebrar en marzo del 34 un pleno nacional de regionales en el cual se va a decidir poner fin a la gimnasia revolucionaria. Sobre todo desde la regional andaluza y capitaneado o fomentado por el militante Ballester, en aquel momento secretario del Comité Regional Andaluz, los cuales van a plantear que todas las acciones que está llevando el grupo Nosotros, dirigido o gestionado por los Ascaso, por los Zorruti, está llevando a consecuencias que no dan ningún resultado. El propio grupo Nosotros, en enero de 1936, en un nuevo pleno nacional de regionales que se va a dar efecto, se va a ratificar en ese acuerdo. Es decir, y a partir
de junio a partir de anteriormente, ya a partir del año 1934, la CNT ya no va a tener como prioridad las insurrecciones revolucionarias que van a producir, que había producido del año 32 al año 34. Luego, posteriormente, en 1900, he dejado algo en el tintero, en marzo de 1934, debido a la subida al poder del bienio negro, lo que podríamos decir la derecha, en el seno de la CNT se van a plantear cuestiones como las siguientes: posible confluencia tanto con la UGT como con los comunistas en un plan de acción de lucha, tanto en un pleno, en el pleno de marzo como en el pleno de junio. Sobre todo la regional catalana se va a negar de una forma rotunda a colaborar, primero porque socialistas no había en Cataluña, no existía el Partido Socialista, y segundo porque los comunistas que había no tenían ninguna experiencia. Entonces ellos van a decir que no van a querer colaborar con este plan. En junio de 1934 la regional asturiana se va a presentar con un acuerdo que va a crear, podríamos decir, una distorsión en la CNT, pero que van a quedar en eso simplemente, diciendo que ellos sí que están de acuerdo en plantear, y de hecho ya han firmado, un pacto de acción con la UGT en Asturias. Entonces, cuando en octubre de 1934 los políticos que habían criticado tanto a la CNT en sus posibles insurrecciones o huelgas generales que había convocado, ellos convocan una huelga general revolucionaria, que además tiene éxito en Asturias, porque allí sí que existe un pacto de unidad o un pacto de acción entre todo el movimiento, y por eso tiene una respuesta coherente y consistente, pero que es reprimida de una forma brutal por parte de las autoridades republicanas, enviando los tabones regulares o las unidades de la Legión que los trajeron. En Cataluña, la CNT, aunque era consciente de que la lucha el 6 de octubre de 1934 le podía ser positiva, el no ponerse de acuerdo con los que llevaban la lucha hacia adelante, en este caso los separatistas, no se llegó a concluir un plan de acción concreto. También se habla de que existen indicios, de que existen contactos, de que sobre todo entre algunos militantes del grupo como nosotros y otros miembros de algunos comités, en los cuales le dijeron a los separatistas que se aguantaban el 6 de octubre, posiblemente a la CNT al día siguiente se sumaría. Todos sabemos que a partir de mediodía del 6 de octubre los separatistas desaparecen y no llevan ningún tipo de acción. Y eso, en el fondo, le va bien a la CNT por dos cuestiones: por las detenciones de los grupos, de los militantes, y segundo, porque el análisis que van a hacer los generales franquistas o los generales folquistas de 1936, de la situación de Barcelona de 1936, va a ser errónea. Ellos se van a plantear, con este análisis de cómo ha salido el 6 de octubre de 1936, van a decir y van a recabar diciendo, bueno, si el general Batet con 2 compañías ha conseguido neutralizar todo el levantamiento, nosotros, movilizando 3 o 4 cuarteles en 1936, como se ve el cuartel del Bruc y otra serie de cuarteles, vamos a controlar Barcelona en décimas de segundo. Y eso es lo que desespera al general Godet, el general más capacitado de los golpistas, cuando desde Barcelona, el 19 de julio, dicen que no, que los tienen rodeados y que los 4 que quedan van como pueden, y al final el propio Godet viene a Barcelona no creyéndose lo que pasa por la información que él tiene y ha recabado entre los sucesos del 34, y se encuentra que efectivamente la CNT ha movilizado 20.000 militantes, los cuales no estuvieron en octubre del 34, más de que gente mucho más combativa. Y eso va a ser positivo, lo dice aquello, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y a partir de aquí llegamos a 1936. Cuando se llega a 1936 hay 2 comicios fundamentales y muy importantes que se van a celebrar. Uno se va a celebrar en Barcelona, que va a ser el 25
de enero de 1936 a 1 de febrero de 1936, y que va a ser una conferencia de reorganización de la CNT por la situación que viene atravesando desde el año 1935. Es decir, en 1936 la CNT catalana, la que daban todos por muerto, sobre todo los historiadores, la daban por muerta y con una infravaloración de cotizaciones muy pequeña, y es lo que sucedía. Cada vez que se celebraba un pleno había menos cotizaciones. Entonces, si nos guiamos por las cotizaciones, ya me refiero la última vez, se produce el error de que al solo contabilizar las cotizaciones que hacen los sindicatos, no consideramos toda la fuerza relativa que tenían los sindicatos, porque los sindicatos están cotizando bajo mínimos. Incluso en el pleno del 33, en la hoja informativa de información en el Congreso del 33, dice: hay muchos sindicatos clausurados. Por favor, aunque los sindicatos estén clausurados, que se reúnan los militantes para llevar al Congreso algún acuerdo concreto. Es decir, no se podían recoger las cotizaciones de cuando se tenían los locales abiertos. Por eso, a la hora de hacer plenos, congresos, comicios, la resultante de cotizantes, pero no es porque no haya más capacidad de organización. Y a partir del 25 de enero del 36, la CNT en Cataluña va a volver a crear una conferencia fundamental, importante, en la cual se van a discutir todo lo que se había discutido en el Congreso del 33 para ponerlo en la marcha, porque todo Dios era consciente de que las cosas estaban facilitando. Pero es que el 30 de enero de 1936 y 1 de febrero de 1936, en Madrid va a haber una plenaria nacional de regionales de la FAI, en la cual se van a discutir todas esas cuestiones que anteriormente decimos. Es decir, si hacemos la revolución, ¿qué es lo que vamos a marcar? Se va a discutir, ¿vamos a por el todo o no vamos a por el todo? Los acuerdos que se van a tomar es que vamos a por el todo. Luego, posteriormente, en la reunión que se va a celebrar de comarcales el 23 de julio del 36, se va a cambiar por razones tácticas o por razones de ingenuidad también. Pero eso es una cuestión que ya hablaremos. Entonces, cuando llegamos al 36 y al Congreso del 36, volvemos a tener una CNT francamente ampliada. Y hay otro dato que confirma que la CNT y el movimiento libertario estaba creciendo de una forma desconsiderada. Es decir, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, es decir, los jóvenes de la FAI, que estaban organizados en la sección de cultura de la propia FAI, van a crear una organización específicamente suya debido a la cantidad de personal que hay. Y eso va a producir un nuevo crecimiento, porque las juventudes libertarias, en plena guerra civil, van a tener más de 60.000 afiliados en Cataluña. Y eso es algo que es fundamental para entender que el movimiento libertario, tanto en Cataluña como en otras regiones del Estado español, va a estar en continuo crecimiento, constantemente. Aunque las cotizaciones y los plenos de los sindicatos y las actas de los sindicatos no lo reflejen. Pero en el día a día sí que lo vamos a tener. Y aquí doy por finalizada la